Número 10. Sesión de fotos bajo el agua mortal. La actriz de cine para adultos Molly Cavalli se metió en un pequeño dilema bajo el agua en 2017 durante una sesión de fotos en la costa de Florida. Honestamente fue una situación bastante extraña. Molly acababa de ser bajada al agua dentro de una jaula protectora para tiburones como parte de un truco para tomar fotografías seductoras con tiburones nadando en el fondo. Debería haber sido un momento divertido, pero no lo fue. Momentos después de que Molly se sumergiera en la jaula, fue atacada. Antes de que Molly supiera lo que estaba pasando, un tiburón se las arregló para morderle el tobillo. Ella gritó. El agua se volvió de un terrible tono carmesí y la sacaron jadeando por aire. Si te estás preguntando cómo fue que un tiburón la mordió mientras estaba dentro de una jaula protectora, de hecho fue un poco complicado de explicar. Molly, sin darse cuenta, había sacado su pie fuera de la barrera de la jaula y esto atrajo al tiburón. Vio su pie como un delicioso cebo y entró para tomarlo. Tuvo suerte de que el tiburón no le mordiera todo el pie. El rodaje se abandonó de inmediato y Molly fue trasladada de urgencia al hospital, donde tuvo que recibir 20 puntos de sutura. Número 9. Tiburón en el vientre. En 2017, el buceador Ervin McCarthy buceaba con un grupo frente a la costa de Marathon City en Los Cayos de Florida. Durante el viaje, el capitán de un barco local le preguntó a Ervin si podía ayudarlo a sacar un mero gigante de un agujero. El pescador con arpón había logrado dispararle al mero, pero luego se metió en un agujero y se negaba a salir. Ervin tenía una reputación bastante buena por sacar a los meros de sus escondites, así que accedió a echarle una mano al capitán. Pero Ervin tenía mucho más con lo que lidiar que un mero testarudo. Se encontró en el lado equivocado de un ataque de tiburón. Según Ervin, en el momento en que se agachó y comenzó a juguetear con el agujero oscuro bajo el agua, un tiburón salió de un agujero diferente y lo mordió en el estómago. Normalmente un tiburón mordería a alguien y luego se alejaría nadando, dándole tiempo suficiente para retirarse. Pero este tiburón se negó a dejarlo ir. Hundió sus dientes de tiburón directamente en el estómago de Ervin y se quedó allí. Tuvo que agarrar al tiburón con fuerza con ambas manos para que el tiburón no lo golpeara con la cabeza y le abriera las tripas, derramando las entrañas de Ervin en el agua. Fue una situación verdaderamente horrible. Ervin tuvo que regresar al bote mientras sostenía al tiburón cómodamente contra su estómago. No tenía manos para nadar y solo podía patear para regresar a la superficie. Una vez de regreso en el bote, alguien tuvo que matar al tiburón con un cuchillo y luego quitárselo como si fuera una sanguijuela o un parásito. Ervin se alejó con un corte menor en el vientre, pero podría haber salido mucho peor. Número 8. Un pescador asustado. El pescador Joel Gray estaba parado en la costa de Matata Beach en la bahía de Plenty de Nueva Zelanda cuando pensó que había pescado un pez muy grande. Tenía algo enorme enganchado al final de su línea y lo estaba enrollando ansiosamente, pero su emoción se convirtió en terror cuando se dio cuenta de que lo que estaba al final de su línea era en realidad un gran tiburón blanco. Esto sucedió a principios de 2022, atrayendo a una multitud de bañistas intrigados pero temerosos. Vieron como Joel luchaba con el gran tiburón blanco. Rompió el agua al menos 6 veces, acercándose más y más al pescador, antes de que finalmente rompiera la línea y se soltara. Fue una experiencia aterradora pero emocionante para todos, especialmente para el pescador que no estaba seguro de si el tiburón se acercaría lo suficiente para morderlo. Joel se mantuvo firme, simplemente siguió adelante hasta que el monstruo se desató. Estaba relativamente a salvo en la orilla, pero aún así si hubiera arrastrado al tiburón hasta la arena, definitivamente lo podría haber atacado y mordido en su pierna. Número 7. El instructor de natación italiano. En marzo de 2022, un turista italiano fue asesinado en la costa de la isla colombiana de San Andrés después de pelear con un tiburón muy grande y hambriento. Según CBS News, el ataque inusual tuvo lugar en un área popular para bucear en el lado suroeste de la isla. La isla, aunque parte de Colombia, se encuentra en el Mar Caribe, a unos 370 kilómetros de Nicaragua. La víctima, identificada por la prensa colombiana como Antonio Roseto Deglia Brusi, de 56 años, nadaba cerca de un acantilado con un grupo de otros turistas cuando un tiburón tigre apareció de la nada. El tiburón medía 2.4 metros de largo, que de hecho no es tan grande para esta especie. En realidad no sabemos qué pasó entre Antonio y el tiburón. Los bañistas y otros nadadores fueron alertados del ataque solo cuando lo escucharon gritar y llorar cerca del acantilado, y vieron que el agua se volvía de un espeluznante tono rojo. Afortunadamente hubo buenos samaritanos que escucharon sus gritos y nadaron para ayudar, ayudando a Antonio a llegar a tierra firme. Pero en ese momento ya había entrado en shock hipovolémico causado por la abundante pérdida de sangre y estaba al borde del delirio. Antonio fue llevado al hospital, donde fue declarado muerto. ¿Tienes alguna experiencia nadando con tiburones? Déjame saberlo abajo en los comentarios y no olvides suscribirte antes del final del video.
Número 6. Sacerdote héroe. El surfista Phil Mummert estaba a unos 91 kilómetros de la costa en Bunker Bay, Australia Occidental, cuando fue víctima del ataque de un tiburón. Era el 31 de julio de 2020, un hermoso y soleado día en la concurrida playa. Mientras Phil estaba atrapando algunas olas, el padre Liam Ryan estaba pasando el rato en las aguas poco profundas con sus amigos. Entonces, el sacerdote notó una enorme aleta dorsal que sobresalía del agua y se acercaba cada vez más a Phil. El sacerdote sabía que algo estaba a punto de suceder y actuó justo a tiempo para salvar la vida del surfista. Phil ni siquiera se dio cuenta de que el tiburón lo estaba acechando y no tenía idea de que estaba cerca de él hasta que mordió su tabla de surf y le mordió la parte inferior de la pierna. El surfista fue arrojado al agua, que inmediatamente burbujeó con sangre. Phil entró en pánico, pero pudo meter su tabla de surf destrozada en la boca del tiburón mientras continuaba tratando de comérsela. Como el sacerdote había visto lo que estaba a punto de suceder y ya estaba actuando, logró remar, agarrar al surfista herido y ayudarlo a regresar a la orilla antes de que el tiburón pudiera causar más daño. Afortunadamente, la mordedura del tiburón no había alcanzado la arteria de Phil. Fue pura suerte que no se desangrara en el agua. Incluso con la intervención del sacerdote, el surfista fue llevado al hospital y se recuperó por completo. Y el sacerdote recibió el premio Australian Bravery Award y fue aclamado como un héroe. Número 5. 2 tiburones a la vez. Lo único peor que ser atacado por un tiburón es ser atacado por 2 tiburones al mismo tiempo. Eso es exactamente lo que sucedió en julio de 2000 cuando un niño de 15 años fue a surfear en Nakhon Reef, en Sudáfrica. Acababa de terminar su primer día de regreso a la escuela después de las vacaciones de invierno y estaba ansioso por atrapar algunas olas. Pero después de 1 hora y media, un gran tiburón blanco de unos 3.7 metros de largo se estrelló contra él con tanta fuerza que el niño salió disparado por los aires. Luego el tiburón agarró su mano, lo arrastró bajo el agua y otro tiburón trató de arrancarle la cabeza de un mordisco. El nombre del niño es Jack Dutton y fue un milagro que sobrevivió. Sobre todo porque todos los demás surfistas lo dejaron en el agua para que muriera y remaron frenéticamente hasta la playa. Estaba a 91 metros en el mar solo, totalmente solo. Fue por pura suerte que se levantó una ola enorme y pudo atraparla, agarrando a su tabla de surf y remando furiosamente con una mano apenas colgada de trozos de piel. Según el propio Jack, literalmente podía sentir el agua corriendo por sus huesos. Jack finalmente llegó a tierra firme y lo llevaron de urgencia al hospital, y tuvieron que coserle los dedos de nuevo. El tiburón le había mordido el brazo y el hueso de la muñeca, y tiene cicatrices para probarlo. Sorprendentemente, Jack nunca ha dejado de surfear, es solo que ahora es un poco más cuidadoso cuando se trata de tiburones. Número 4. Ataque fatal en Morro Bay. En la víspera de Navidad de 2021, un hombre murió en un trágico ataque de tiburón en Morro Bay. Según el Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California, Thomas Abraham Butterfield fue mordido varias veces por un gran tiburón blanco, lo que provocó una pérdida masiva de sangre y la muerte. Thomas tenía solo 42 años cuando ocurrió el incidente. Había estado practicando bodyboard en un área popular conocida localmente como The Pit, cerca de Morro Rock. La causa oficial de muerte dada por el forense fue complicaciones de múltiples heridas penetrantes por fuerza contundente. Lo habían mordido en el hombro derecho, en el lado derecho y en la cabeza. Estos son los últimos lugares donde quieres que te muerda un tiburón. A juzgar por las marcas de los dientes, el tiburón de hecho había reajustado su agarre sobre el hombro, como un perro reajustando su agarre con dientes sobre un hueso. Tan triste como es todo esto, de hecho no sabemos qué sucedió en el agua. Thomas había ido a nadar solo, y su cuerpo no fue descubierto hasta cerca de 1 hora después de que lo mataran. Número 3. 2 ataques en un día. 2 ataques de tiburones ocurrieron con solo 2 horas de diferencia en Australia Occidental en 2018. El primer ataque ocurrió en Cobblestone Beach, cerca de Greystown, cuando un surfista de 37 años llamado Alejandro Travaglini fue derribado de su tabla de surf por un enorme tiburón. Le quitó un gran trozo de la pierna, casi nadando con toda la extremidad. Fue rescatado por otros surfistas y trasladado en avión a un hospital en Perth. Podrías pensar que después de un incidente así la gente dejaría de surfear en la playa, al menos por un par de días, pero en cuestión de horas, los surfistas estaban de vuelta en el agua como si nada hubiera pasado. Luego, Jason Longgrass, de 41 años, también fue mordido en la pierna por un tiburón. Esta vez el tiburón le dio un mordisco a su tabla de surf, y Jason escapó por poco del desmembramiento. Los testigos dicen que vieron un gran tiburón blanco de al menos 4 metros de largo nadando en el área, y podría haber sido el mismo responsable de ambos ataques. Posteriormente, Jason se recuperó bien, y Alejandro tuvo que someterse a una cirugía en ambas piernas para poder volver a caminar. Número 2. Una pelea submarina.
Heather West estaba buceando con algunos amigos cerca de Loggerhead Key en enero de 2022, cuando tuvo la experiencia de su vida. Heather vive en una camioneta y viaja por los Estados Unidos. Estaba ansiosa por explorar el área con un par de chicos que había conocido mientras viajaba. Cuando llegaron allí todo se veía bien y decidieron hacer un poco de snorkel, pero el agua se puso agitada, por lo que decidieron regresar a la orilla. Justo antes de salir del agua algo tiró de su pie derecho. El pensamiento inicial de Heather fue que uno de sus amigos se estaba burlando de ella, pero de hecho un enorme tiburón había apretado sus enormes mandíbulas alrededor de su pie y estaba tratando de arrastrarla bajo el agua. Lo que siguió fue una pelea marina con un animal mortal. Instintivamente Heather pateó a la bestia en la cara con su pie libre, pero siguió tirando, así que se inclinó hacia adelante en el agua y comenzó a golpear al tiburón en la cara. Según lo que le dijo a los medios de comunicación, lo golpeó repetidamente durante unos 30 segundos, antes de que finalmente tuviera suficiente y se rindiera. Afortunadamente sus amigos vieron lo que estaba sucediendo y rápidamente corrieron en su ayuda. La sacaron del agua y la llevaron al hospital, pero las cosas no pintaban bien. El tiburón le había desgarrado el pie y apenas estaba unido a su pierna. Tuvieron que trasladarla en avión a otro hospital, mientras que un especialista le cosió el pie justo a tiempo para evitar que se lo amputaran. Número 1. El primer ataque de 2022. La capital mundial no oficial de mordeduras de tiburón es Smyrna Beach, en Florida. El primer ataque de tiburón aquí de 2022 vio a un hombre de 21 años de Nueva Jersey mordido en la rodilla. Estaba parado en el agua hasta la cintura pescando cuando el tiburón se acercó. Trató de morder su pierna por la mitad y luego se alejó nadando. Según la capitán de Ocean Rescue, Tamra Maffurs, el joven sufrió heridas pero pudo ser conducido al hospital sin paramédicos. Estuvo cerca, y el primero de lo que sin duda será una peligrosa temporada de tiburones. Pero qué tan mortal nadie lo sabe. Cada vez que te metes en el agua en una playa de Florida tienes una gran posibilidad de terminar en la boca de un tiburón. Y con esto llegamos al final. Gracias por ver el video. ¿Preferirías ser atacado por un tiburón o quedarte solo en el mar durante 3 días? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y recuerda darle me gusta al video, suscribirte y activar las notificaciones. Así verás otro video impactante como este.